Bienvenidos a Aquí en Corto, un programa de expresión y reflexión para jóvenes. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de Canal 11. El tema de hoy es fumadores contra no fumadores. Los dejamos en la compañía de Rubén Álvarez Mendiola. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Corto, esta vez con el tema de fumadores contra no fumadores o por qué los jóvenes empiezan a fumar y luego ahí se siguen fumando. Vamos a empezar porque el tema del tabaquismo está realmente grave en este país y sobre todo en chavos, muy chavos que empiezan tan jóvenes como los 12 y aún los 11 años de edad a fumar. Vamos a empezar, como ya es costumbre, aquí en Corto, con este reportaje preparado por la producción del programa. El consumo de tabaco aumenta la probabilidad de padecer más de 30 enfermedades. 8 de ellas son las que mayor índice de mortalidad tienen en el mundo. La principal es el cáncer. Lo más grave es que su esencia activa, la nicotina, es altamente adictiva. Se preguntará cuánto tarda la nicotina en llegar a su cerebro, entre 5 y 10 segundos. El tabaquismo es una enfermedad bien documentada, definida por la Organización Mundial de la Salud como incurable, progresiva y mortal. Pensar en el tabaquismo como un gusto o un hábito es incorrecto. Tenemos que pensar en el tabaquismo como una adicción de las más acérrimas conocidas por el hombre. La mayor parte de las sensaciones son desagradables, siempre. A todos los adolescentes, a todos los jóvenes y a todos los fumadores. Si recordasen en este momento qué sintieron la primera vez que le dieron el famoso toque a su cigarro, seguramente todos dirán que fue una sensación desagradable. Sin embargo, quedan enganchados por el mismo fenómeno que los llevó a experimentar. El efecto es simple. Si consumes uno, más tarde tu cerebro te pedirá otro y luego otro, haciendo que la necesidad de nicotina sea cada vez más fuerte e incontrolable. Cuando unas cuantas moléculas de nicotina lleguen a nuestro cerebro empieza a cambiar la forma en la que opera. Esto, en términos simples, hace que se sienta ansiedad, estrés, irritabilidad, desazón, sensación de vacío, tristeza. El fumador comienza a utilizar la nicotina para mitigar estas sensaciones. Si está prohibido fumar en algún lugar, si está prohibido fumar porque estoy enfermo, si está prohibido fumar porque es un lugar público donde hay claramente restricciones, y fumas, aunque sea un solo cigarro, y no te pudiste contener, tienes una adicción, aunque sea un solo cigarro. Pero, ¿qué se hace en nuestro país para dejar de fumar? México suscribió desde el 2004 el Convenio Marco para Control de Tabaco y lo ratifica en 2008. De ahí se desprende la Ley General de Control de Tabaco, que busca proteger tanto al fumador como al no fumador. Los reglamentos y la vigilancia para que se cumplan los diferentes aspectos de la ley faltan. No hay sanciones, no hay vigilancia. Y usted puede ver que en los lugares donde supuestamente está prohibido fumar, la gente está fumando. El mejor momento para dejar de fumar es ahora, porque tu cerebro va a cambiar la forma en la que opera tan pronto deje de haber nicotina. Pero lo más importante es que el adolescente quiera dejar de fumar. Los efectos inmediatos de consumir esta sustancia son las limitaciones de tus capacidades cerebrales, depresiones constantes y cada vez más severas, y en los hombres disminuye su potencia sexual.